Hola chicos, buen día. ¿Cómo están? Si ya llegamos a esta sesión número 9 es porque ya vamos muy avanzados. Bueno, nuestra sesión número 9 trata de ecuaciones de segundo grado con una variable o bien con una incógnita. La forma es ax cuadrada más bx más c. ¿Sí? Aquí podemos utilizar la tan famosa fórmula general. ¿Seguimos? Muy bien, dice ejemplo, 3x cuadrada menos 8x más 1 igual a 0 es una función completa. Tenemos todos los términos que requerimos. Otro ejemplo es 4x cuadrada menos 2x igual a 0. Ya tenemos una ecuación incompleta, ya que nos falta el término independiente. ¿Cuál es el término independiente? Aquí arriba lo teníamos como 1. Aquí ya no tenemos un término independiente. Otro ejemplo es 7x cuadrada menos 28 igual a 0. Esta también es una ecuación incompleta porque nos falta el término lineal, o sea, el que tiene x, no lo tenemos. Estos son los tres tipos de ecuaciones a los que nos vamos a presentar. Bueno, las ecuaciones completas, como es la número 1, vamos a utilizar nuestra fórmula general para poder resolverlas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver un ejercicio. Entonces, primero tengo que ver si mi ecuación está completa. Tengo el término cuadrático, aquí está. Aquí tengo el lineal, la x, perfecto. El término independiente, que viene siendo el número sin literal. Y todo esto igualado a 0. Entonces, mi ecuación está completa y voy a empezar a trabajar con ella. Entonces, el número o el coeficiente que esté con la literal de la x cuadrada la voy a llamar a. Al que esté acompañando, al término que esté acompañando a la literal lineal o a la x sola, la voy a llamar b. Y a mi término independiente, que no tiene literal, lo voy a llamar c. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, ya tengo que a es igual a 1, b es igual a 7 y c es igual a 10. Que como decía mi fórmula, pues decía x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre, todo esto sobre 2a. Ahí está la fórmula, por si ya no me acuerdo porque ahorita la vi, pues ahí la volví a escribir. Entonces empezamos. Esta es mi fórmula y siempre la tengo que tener bien presente. Desde la secundaria no la sabemos y no se nos tiene que olvidar. ¿Ok? Entonces, empezamos. ¿Cuánto vale cuánto vale b? 7, aquí ya lo vimos, 7. Y lo ponemos aquí, no se les olvide. Miren, ahí está con su signo menos, porque el menos ya lo trae aquí nuestra fórmula de la ecuación general. Menos 7 más menos raíz cuadrada. Dice que ahora sigue el b al cuadrado. ¿Cuánto dijimos que vale b? 7 al cuadrado. Ahora sigue menos, aquí está el menos, un 4, que ya es una constante que va a estar ahí, multiplicando a. ¿Cuánto vale a? Aquí la vimos. A vale 1, aquí está el 1. Y esta va a multiplicar también al valor de c, que lo encontramos por acá, que vale 10. Ahí está. Todo va a ir dividido entre un 2, este 2, lo que es este 2 y este 4, pues nunca van a cambiar, eso siempre van a estar ahí. Y ese 2 lo vamos a multiplicar por el valor de a, que en este caso es 1. Ahí está. Entonces, vamos a empezar a resolver y tengo menos 7 más menos, aquí está. Ahora, empiezo a hacer la operación que está dentro de la raíz. 7 al cuadrado me da 49, aquí lo tengo, menos, ¿por qué menos? Porque aquí tengo un menos y dice 4 por 1, 4 por 10, 40. Menos 40 entre la multiplicación de 2 por 1, 2, ahí está. Sigo resolviendo y tengo menos 7, aquí se pasa igual, más menos, siempre más menos porque voy a tener el valor de dos raíces o la solución de dos raíces. Hago la operación que hay dentro de la raíz, 49 menos 40 me va a dar 9. Entre 2,
Prosigo, menos 7 más menos la raíz de 9, ¿cuánto vale? 3, el 3 solito que tenemos acá, entre 2. Ahora, ¿por qué estoy con un más menos? Porque les dije que nos iba a dar los resultados en dos raíces, o todos resultados. Entonces primero voy a poner menos 7, pero ahora voy a utilizar el signo más 3 entre 2. Entonces, más 7 menos 3, no se les olvide que signos diferentes se hace una resta. Menos 7 más 3 me va a dar 4. ¿Con qué signo? Con el del número mayor, que es el 7, y el negativo. Entre 2, el primer resultado va a ser igual. Menos 4 entre 2 me va a dar menos 2. Y ese es un primer resultado. Eso es cuando utilicé el signo más, este que tengo aquí. Pero ahora voy a utilizar el signo menos, que está abajo. Entonces tengo menos 7, ahora menos 3 entre 2. Y les dije también anteriormente que cuando tenemos signos iguales es una suma. 7 más 3, 10. ¿Con qué signo? Pues como los dos son negativos, pues va a ser negativo. Entre 2 me va a dar 10, entre 2 me da 5. ¿Con qué signo? Con menos, lo vimos en la ley de los signos, que más entre menos me va a dar menos. Y aquí está ya nuestra ecuación de segundo grado lista. También tenemos las ecuaciones completas utilizando factorización. Podemos utilizar factorización y este es un ejemplo muy claro de ellas. Tenemos nuestra ecuación. Sí, aquí está una otra ecuación. Es completa, si ustedes pueden ver, tengo el cuadrado, tengo el término lineal, nuestro término independiente, entonces está completa. ¿Qué hacemos aquí? Pues tenemos que factorizar. Factorizamos toda esa ecuación. Esta factorización es la que tenemos que buscar. Tenemos que buscar, aquí lo voy a hacer con el lápiz. Voy a buscar cómo factorizamos. Si ustedes se acuerdan, nos enseñaron que como tengo una x cuadrada, entonces aquí voy a poner una x y aquí otra x, ¿verdad? Y tengo que buscar dos números que multiplicados me den 8 y sumados o restados me den 6. Yo digo que mis primeros números multiplicados que me den 8 puede ser el 4 por 2. Si multiplico 4 por 2 me da 8, ya cumple. Ahora, si lo sumo o lo resto, tiene que dar 6. ¿Qué pasa si los dos los pongo positivos? 4 más 2, 6. Ah, también cumple con esta otra condición. Entonces ya aquí factoricé. Y una vez que factorizamos, jóvenes, ¿qué creen? Pues ya casi terminamos. Aquí voy a igualar x más 4 igual a 0. Entonces, si yo quiero encontrar el valor de x, pues x va a ser igual, el 4 que está aquí positivo pasa para acá, negativo. Ya encontré el primer valor de x, fíjense, muy fácil. Ahora, para este, x más 2 igual a 0, también voy a despejar el valor de x, entonces x va a ser igual, este 2 que está aquí positivo pasa para acá, negativo. Y tengo x igual a menos 2. Ahí encontré mis dos resultados. El método que ustedes más se acomoden, jóvenes, ya puede ser fórmula general o factorización, ¿sí? Aquí están unos ejercicios para que ustedes realicen por el método que ustedes quieran. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Aquí nada más ojo con esta. Hay que acomodarlas. Tengo una x cuadrada. Ahora, dice, no tengo el valor de x. Sí, acá lo tengo, miren, el lineal. Pero como está de este lado, al momento que yo lo pase para acá, si está positivo va a pasar negativo. Y mi término independiente, que también está de este lado, lo voy a pasar para aquel lado. Y si está positivo me va a quedar negativo. Ahora sí, igualo a 0 y ya la pueden resolver con el método que ustedes quieran. Muy bien, chicos, pues a trabajar.
Hola chicos, bienvenidos sean ustedes a esta sesión número 10. El tema del día de hoy es sistema de coordenadas rectangulares. Sistema de coordenadas rectangulares. Siempre tenemos que saber de qué tema estamos hablando, jóvenes, porque si no, después, ¿cuál fue el tema de hoy? Ay, pues quién sabe. Pues ahí está, sistema de coordenadas rectangulares. Tenemos que tener bien presente, jóvenes, que tenemos nuestro plano cartesiano. No se les olvide que las horizontales, que son estas, se llaman X, horizontales. Y las verticales, que son estas de aquí, son las Y, o el valor de Y. Tenemos 4 cuadrantes y nuestros cuadrantes se van a determinar al contrario de las manecillas del reloj. Primer cuadrante lo tenemos aquí, donde las coordenadas ambas son positivas. Segundo cuadrante lo tenemos de este lado y sabemos que ahí tenemos coordenadas negativa y positiva. Tercer cuadrante es el que está en la parte inferior y aquí nuestras coordenadas ambas serán negativas. Y por último, nuestro cuarto cuadrante, donde tenemos coordenadas positivos, negativos. Muy bien, entonces una vez que ya identificamos que el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4, vamos a ver, ya están ahí divididos nuestros ejes y ya sabemos dónde, aquí vamos a tener las X positivas, acá las X negativas, arriba las Y positivas y abajo las Y negativas, ¿sí? Hay que identificar bien para cuando tengamos que ubicar un punto con un par de coordenadas, saber en dónde es donde va a quedar nuestro punto. Muy bien, entonces, dice instrucciones, relaciona los enunciados del lado izquierdo con las respuestas del lado derecho. Entonces, esto, chicos, nosotros lo vamos a hacer con la información que teníamos anteriormente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues leer todo. Entonces, una vez que hayamos leído, pues vamos a poder contestar perfectamente esto. Entonces, aquí yo quisiera decirle la respuesta, pero necesitamos leer. No se les olvide que la base de todo entendimiento está en la lectura. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que lean la información anterior, podrán resolver este ejercicio. Igual para acá. Instrucciones. Escoge de las opciones de palabras para completar el texto. Nos dan las palabras origen, cartesiano, perpendiculares, rectas, positivo, origen, punto, signo y negativo. Para poder saber dónde van a ir, en qué espacio, tuve que haber leído la lectura anterior. Entonces, eso se los voy a encargar de tarea, chicos. Hay que leer y contestamos esta actividad. Entonces, dice, completa el siguiente cuadro con signo positivo o negativo según corresponda. Y esto lo vimos rápidamente ahorita que fuimos a nuestros cuadrantes. Lo único que les puedo volver a decir es que nuestros cuadrantes se rigen al contrario de las manecillas del reloj. Aquí teníamos nuestro cuadrante 1, acá el cuadrante 2, abajo el cuadrante 3 y en esta parte el cuadrante 4. Ustedes se deben de acordar perfectamente y si no se acuerdan, le ponemos un poquito de lógica. Mis abscisas, que son las X, y mis ordenadas, que son las Y, ¿qué signo van a tener? Entonces, voy a ayudarles con el cuadrante 1, el más fácil. Las abscisas, ¿qué valores tengo aquí en X? Positivo. ¿Y qué valores tengo aquí en Y? Positivo. No se les olvide, en el cuadrante tengo puntos o coordenadas positivas, tanto en abscisas como ordenadas. Ya les ayudé con el cuadrante 1. Ok, ustedes hacen los siguientes. Ok, nos vamos con esta otra actividad y dice instrucciones. Contesta si las siguientes dos aseveraciones son verdaderas o falsas. Y nos dice las coordenadas del punto 0,2 que se indica en el plano cartesiano es verdadera o falsa. Vamos a ver. No se les olvide, aquí lo voy a remarcar, la coordenada que me dan. Y siempre, toda la vida, chicos, una coordenada empieza primero con X, Y.
toda la vida. No van a decir esta es Y y esta es X, jamás. Siempre es X, Y. Entonces me dicen que las coordenadas 0,2 que están en el plano cartesiano es correcta. Veamos, vamos a ubicarla. En X vale 0. Entonces estoy en esta línea de 0. Y dice que Y vale 2. ¿Para dónde va la Y? Para arriba, para abajo o en el horizontal. Lo único que sé es que mi Y va en la línea vertical. Y me dice que es un 2 positivo. Entonces es 1, 2. En realidad mi punto 0,2 queda exactamente aquí. Entonces, ¿esta aseveración es falsa o verdadera? Efectivamente, este punto no es el de 0,2. Entonces mi respuesta aquí era falso. ¿Sí? Bueno, entonces ustedes ubican este otro punto y van a decir si es falso o verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Es muy sencillo, chicos. Nos vamos con el siguiente tema, que es congruencia y semejanza de polígonos. Entonces, aquí, chicos, vamos a empezar a ver primero qué es un polígono. Todo el mundo sabe que un polígono es una figura geométrica plana, limitada por al menos 3 segmentos rectos consecutivos, por lo menos, pues, como por el triángulo, ¿verdad? Entonces, tenemos que, como ejemplo, el hexágono es un polígono de 6 lados. Su nombre lo dice, hexa 6, hepta 7, y así sucesivamente. Entonces, ya una vez que identificamos que es un polígono, que es una figura geométrica, vamos a ver qué es la congruencia. Dice, 2 polígonos son congruentes si tienen la misma forma y tamaño. Eso es congruentes. Congruentes quiere decir iguales. La misma forma y tamaño, sin importar su posición u orientación. Entonces, como ustedes pueden ver, estos 2 polígonos, que son pentágonos, tal parece que son congruentes. A lo mejor están posicionados, su orientación es diferente, pero tienen el mismo tamaño, a ojo de buen cubero, el mismo tamaño y la misma forma. Esa es congruencia. Hola chicos, bienvenidos a nuestro video final de matemáticas. En esta ocasión vamos a hablar de criterios de congruencia y semejanza. Bueno, ¿cuáles son esos criterios de congruencia que debemos seguir para ver si 2 triángulos o figuras son congruentes? Pues aquí los tenemos. El número 1 es lado, ángulo, lado, para ver si son congruentes, El número 2 es ala, ángulo, lado, ángulo. El tercero es lado, 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 ¿ok? Bueno, entonces, vamos a leer alguno de ellos. ¿Qué dice el primero? Dice, 2 triángulos son congruentes si dos lados de uno tienen la misma longitud que los 2 lados del otro. Entonces, si este lado es igual a este lado, ya llevamos cumpliendo un punto. Además, su ángulo entre esos 2 lados son iguales. Por ejemplo, aquí tenemos otro lado que sea igual a este otro lado. Y si aquí tenemos un ángulo de 90 grados, acá otro ángulo de 90 grados, y los lados son iguales, aquí ya tenemos una congruencia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora el ala. Ángulo, lado, ángulo. Dice, 2 triángulos son iguales si 2 ángulos interiores y el lado comprendido entre ellos tiene la misma longitud. Entonces, vamos a hacer ahora ese criterio de congruencia. Entonces, si este ángulo de aquí tiene un valor de 30 grados, este también de 30 grados, acá tengo un ángulo de 90 y otro ángulo de 90, ya cumplí con 2 aspectos, con 2 características, pero si me dicen que este lado vale 7 y este también vale 7,
pues tengo ya mi ala. Ángulo, lado, ángulo, y cumple el criterio 2 de congruencia. Por último, el criterio 3, que es lado, lado, lado. Entonces ese dice que dos triángulos son congruentes si cada uno de los lados, y cada lado de un triángulo tiene la misma longitud que los correspondientes a otro triángulo. Veamos cómo vamos a identificar ese. Pues muy fácil. Entonces resulta que este mide 5, este mide 5. Perfecto, lados iguales. Este mide 3, este mide 3. Este otro lado mide 2 y este otro lado mide 2. Estamos poniendo valores al azar, que sabemos que esto no nos puede dar igual, pero bueno. Entonces, si ya tenemos el valor y vemos que los tres lados son iguales tanto en un triángulo como en otro, está cumpliendo mi criterio número 3 de congruencia. Lado, 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 ¿sí? Ok, ahí está. Vamos a aprendernos los 3 criterios de congruencia. No se les olvide, tenemos a LAL, aquí está, tenemos ala y lado, lado, lado. Nos vamos con criterios de semejanza. Aquí tenemos los criterios de semejanza. Dice, dos figuras geométricas son semejantes si tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. Vean la diferencia entre congruencia y semejanza, ¿sí? Congruencia quiere decir que son exactamente iguales, mientras semejanza es que son parecidos. Por ejemplo, este es un cuadrado, ahí está, pero acá tengo otro cuadrado, está más chiquito, pero también es cuadrado, ¿verdad? No son del mismo tamaño, pero ambos son cuadrados, por lo tanto, ambos son semejantes, ¿sí? Bueno, criterios de semejanza. Los criterios de semejanza son los siguientes. El primero es ángulo, ángulo, y nos dice, dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos respectivamente congruentes, o sea, iguales. Este ángulo que mide, voy a cambiar con el lapicito, este ángulo que mida 50 para que nos pueda salir diferente, y este otro ángulo que mida 70. Y ojo, aquí este lado, el lado AC, mide 8. Ahora aquí, este ángulo F mide 50. Este ángulo D mide 70. Pero el lado FD, que viene siendo este, mide 4. Entonces, ¿estos triángulos son semejantes o congruentes? Exactamente, estos triángulos son semejantes. ¿Qué quiere decir semejantes? Que son parecidos. ¿Por qué? Porque tienen dos ángulos iguales. A lo mejor su lado no mide lo mismo, pero los ángulos sí. Y eso ya cumple un criterio de semejanza. El criterio 2, que es lado, 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 quiere decir que dos triángulos son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que me lo expliquen en cristiano. Pues ahí va. Fíjense bien. Resulta que si yo digo que este lado mide 8, este mide 4, ¿verdad? Lo voy a sacar por mitad. Este mide también 8, vamos a ponerle 8. Y este también mide 4. ¡Ay, vamos bien! Lado, lado, me falta el otro. Y resulta que este va a medir 9 y este va a medir 4. Pregunta, ¿con estos valores que le puse a los triángulos, ¿puedo decir que son semejantes? No, no son semejantes. ¿Por qué? Porque todos los lados deben de ser correspondientes. En este caso, ya vemos que si este lado mide 9, ya no es correspondiente al 4, no es la mitad, por lo tanto no cumple el criterio de semejanza. ¿Cómo lo podría cumplir? Pues muy sencillo, que este valiera igual 8 que los otros lados. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y por último, el siguiente es
lado, ángulo, lado. Dice, dos triángulos son semejantes si dos de sus lados son proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es congruente. A ver, vamos a ver, este ángulo mide 60, ¿sí? Este otro mide también 60. Ah, ya llevamos el ángulo bien. Este lado, el AC mide 8 y este mide 4, el FD. Ya tenemos a lados proporcionales, este mide 8 y este mide 4, o sea, es la mitad. El ángulo es exactamente el mismo y nos dicen que este otro lado mide 8 y este otro lado mide 4. Entonces sí cumple con lados proporcionales y un ángulo congruente. Entonces estos chicos, este criterio de semejanza 3 dice que sí son semejantes los dos triángulos. Los lados vienen siendo proporcionales y el ángulo tiene que ser el mismo. Bueno, pues ejemplo, dice, determina si las figuras dadas son o no semejantes. Ya vimos que son semejantes y que son congruentes. Para que no se les olvide, podemos decir que semejantes es parecido, no igual. Congruentes son iguales. Entonces vamos a ver, el lado AD mide 30 y el A'D' 15. Bien, vamos a la mitad. Aquí hay la mitad de diferencia. Ahora, el lado DC, este lado DC mide 40. ¿Cuánto tiene que medir el otro lado para que sea una figura semejante? La mitad, 20. Perfecto, también. Y nos vamos con este lado de arriba que es A'B' 17.5. Perfecto, es la mitad de 35. Ya cumple el lado, y ya puedo decir que son semejantes. Pero ahora quiero saber si también por algún ángulo. Efectivamente, aquí tengo un ángulo de 60 y acá tengo otro ángulo de 60. Ahora necesito saber si los dos lados que están junto a este ángulo son proporcionales. Si este lado mide 40, que ya había dicho, este mide 20, perfecto. Ya nada más necesito saber si este que mide 35, el lado es correspondiente a 35, que es la mitad. Y sí, 17.5, por lo tanto puedo decir que estas figuras sí son semejantes. Lo mismo van a hacer ustedes con esta otra figura y vamos a ver si es o no semejante. Bueno, una vez que ya sabemos si es o no semejante, vamos a encontrar los valores de X y Y aquí para poder decir si es o no semejante. ¿Qué podemos hacer? Pues muy fácil, nosotros ya vimos expresiones algebraicas, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense bien, vamos a ver los lados correspondientes. Este lado, el AC mide 3x menos 5. Perfecto, aquí lo pongo. 3x menos 5. Y es congruente, por no decir igual, pero sí, a este que tengo aquí, que es 40 menos y, y lo escribo acá, 40 menos y. Otro lado que me puede ayudar es este, que es congruente y se llama y es igual a 2x, entonces tengo 2x igual a y. Ahí está. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es sustituir 3x menos 5 igual a 40 menos 2x. ¿Por qué 2x? Porque aquí, en esta parte, dije que y es igual a 2x. ¿Por qué la tengo que pasar a x? Para poderla resolver acá y todos los términos me quedan términos semejantes en x. Ya no le pongo y. ¿Cómo dije que se llamaba? 2x. 2x es igual a y. Le puedo poner y o le puedo poner 2x. Aquí está. Entonces ahora todas las x las pasamos a un lado. Esta 2x que está negativa pasa para acá y me queda 3x más 2x igual. Este menos 5 que lo tengo de este lado lo voy a pasar del signo igual para acá con signo más y me quedan 3 más 2, 5x igual a 40 más 5, 45. Voy a sustituir voy a despejar el valor de x
Este 5 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Por lo tanto, x es igual a 9. Entonces, una vez que tengo el valor de x, aquí lo voy a sustituir. Y si x vale 9, 9 por este 2 que tengo aquí, el valor de y va a ser igual a 18. Sustituyo los valores en mi figura original, que era esta, y me quedan 22. ¿Por qué? Porque 3x menos 5, ¿cuánto valía x? 9 por 3, 27, menos 5 me da 22. Sustituimos los valores y ahora acá 40 menos y, dijimos que y vale 18. 40 menos 18 también nos da 22. Ah, sí es cierto, entonces sí son congruentes, son iguales los lados. Entonces ahora vamos con este lado. ¿Cuánto valía y? Y vale 18 y lo ponemos aquí. Y este otro lado medía 2x. Si 2x y x vale 9, 9 por 2, 18, aquí tenemos también este término. Por lo tanto, mi triángulo 3 con mi triángulo 4 son triángulos congruentes. ¿Vale? Bueno chicos, pues vamos a resolver, o van a resolver mejor dicho, este ejercicio es para ustedes siguiendo todos los criterios de semejanza y congruencia. Gracias por su atención. Hola, te saludo. Bienvenidos a este cuarto video. Resumen, síntesis, paráfrasis, esquemas. ¿Cuántas veces te has encontrado con grandes textos a estudiar? Para facilitar el estudio de un tema, es recomendable escribir de manera breve las ideas del autor y aquellos datos que las sustenten, separándolas de información ajena al tema central. El resumen es un procedimiento derivado de la comprensión lectora. Es un escrito breve en el que se destacan las ideas más importantes de un texto, respetando las ideas del autor, excluyendo todo lo que sea irrelevante. Para realizar un resumen, se recomienda que siga los siguientes pasos. Lee de manera general el tema o el texto. Selecciona las ideas más importantes. Busca el significado de las palabras o términos desconocidos. Elimina la información poco relevante. Redacta el texto conectando las ideas principales y respetando las ideas originales del texto y del autor. Resumen. Todo texto que retoma las ideas principales de un tema, respetando las ideas del autor. Una vez que has comprendido el contenido de un tema, existe una forma de rescatar las ideas y datos más relevantes. Esta forma es la elaboración de una síntesis, la cual te permite respetar el sentido que el autor busca darle al texto, junto con tu propia interpretación del tema. Síntesis es la identificación de las ideas principales de un texto, explicadas brevemente con la interpretación personal. Para realizar la síntesis, se recomienda que sigas estos pasos. Lee de manera general un tema o texto. Selecciona ideas principales. Elimina información poco relevante. Redacta el texto final con base en la interpretación personal, respetando las ideas principales. La síntesis es la interpretación personal de las ideas principales de un texto. ¿Cuántas veces tus profesores te han pedido explicar un tema con tus propias palabras? Pues esta acción te puede ser común. Sin embargo, es importante que comprendas el contenido y sentido del tema para poder explicarlo. Paráfrasis. Consiste en dar una explicación del contenido de un texto, empleando palabras o frases más comprensibles, pero sin cambiar el sentido que el autor busca dar. La paráfrasis es un buen ejercicio para reafirmar conocimientos, ya que te permite expresar y comunicar a otros lo que aprendiste del texto. Para realizar la paráfrasis se recomienda los siguientes pasos: leer de manera general un tema o texto, identificar el sentido del texto, buscar el significado de las palabras o términos desconocidos, explicar el texto o la idea del autor con tus propias palabras. La paráfrasis es la explicación e interpretación de un texto sin alterar el sentido del mismo.
Para lograr la comprensión de un texto y facilitar su estudio, es importante tomar acciones que permitan manejar la información, seleccionar la más relevante y organizarla a fin de explicar su finalidad sin perder la idea central que el autor desea expresar. Esquemas. Los esquemas son instrumentos que se emplean para la organización de las ideas más relevantes de un contenido. Es importante que la emplees como parte de tus técnicas de estudio, ya que te permite comprender y sintetizar un texto, así como plasmar las ideas para la producción de un escrito o proyecto. Existen diferentes tipos de esquemas. Los más empleados son cuadro sinóptico, mapa conceptual, mapa mental, infografías, gráficas, tabla de contenido, cuadro comparativo, líneas del tiempo y mapa cognitivo. Instrucciones. Lee la lectura y realiza lo que se te pide. El uso de las redes sociales y el atraso escolar. Ahí te solicitan un resumen y una síntesis. Asómate a la ventana. Estas son actividades que la guía proporciona. Por favor, tienes que realizar estas actividades para que tus habilidades de comprensión lectora vayan en aumento. Conocer más palabras y su significado enriquece tu vocabulario y te permitirá desarrollar una mejor comprensión lectora. Los sinónimos son palabras que tienen significados iguales o parecidos, por lo tanto se pueden sustituir o intercambiar en un texto sin que éste sufra modificación en su sentido. Tenemos dos ejemplos, la frase original y la frase con sinónimo. El camino hacia la playa está clausurado. La vía hacia la playa está clausurada. Si te das cuenta, las palabras son camino y vía. Estas dos palabras son sinónimos porque son parecidos. Nos fuimos en mi coche a casa de mis abuelos. Nos fuimos en mi automóvil a casa de mis abuelos. Automóvil y coche son las palabras sinónimas. Si tú observas, nosotros constantemente utilizamos este tipo de palabras sinónimos. Y es bien importante que vayamos mejorando nuestro vocabulario con ellos. 3. Los antónimos son aquellas palabras que expresan una idea opuesta o contraria a la original. Por lo tanto, pueden cambiar completamente el sentido del texto. Tenemos dos ejemplos, la frase original y la frase con antónimo. La ciudad tiene un clima fresco. La frase con antónimo sería la ciudad tiene un clima caluroso. Fresco y caluroso son opuestos. Israel es un joven muy pesimista. Israel es un joven muy optimista. Pesimista y optimista son opuestos. Los antónimos son las palabras que tienen significados opuestos o contrarios entre sí. Una vez que has logrado distinguir los tipos de textos, las ideas principales y secundarias, las intenciones que quiere mostrar el autor a través de los modos discursivos, así como el significado de las palabras de acuerdo al contexto de la lectura, es importante que comprendas las ideas que el texto busca transmitir. ¿Qué tan importante es la interpretación de textos? Interpretar la información de un texto o lectura consiste en reflexionar sobre su contenido, demostrando su comprensión mediante ejercicios de síntesis. Los consejos para fortalecer la interpretación lectora son: 1. Leer constantemente. La lectura debe practicarse, debe formar parte de tus hábitos. Para comenzar, puedes hacerlo con textos que traten de temas que llamen tu atención. Estos textos pueden ser pequeños, no importa, lo importante es leer constantemente. Prelectura. Realiza una revisión general del texto en el que identifiques los elementos que contiene. Para darte una idea general del contenido, pues son tipo de texto, apartados, imágenes, gráficos, entre otros. Leer despacio. Si aún no has adquirido el hábito de la lectura, se te recomienda leer despacio e irás aumentando la velocidad poco a poco. Identifica. Dependiendo del tipo de texto, identifica personajes e ideas principales, lugares, características, conceptos o datos relevantes que te ayuden a comprender mejor la lectura. Realiza pausas. Haz una pausa en cada párrafo o sección y analiza lo leído para asegurarte de lo que entendiste. Pregúntate. Al concluir tu lectura, pregúntate sobre el contenido del texto. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Diccionario. No olvides tener un diccionario contigo para aclarar aquellas palabras que desconozcas.
puedes utilizar tu celular, pues así ya lo estamos realizando. Lee las lecturas y contesta las preguntas. Estas son las instrucciones que vas a encontrar en la guía. Las lecturas son El pan ajeno, El viejo y el mar y La casa de los espejos. Estas son las lecturas que te van a ayudar a tener una comprensión lectora. Comprensión lectora. La comprensión lectora consiste en encontrar significado en lo que se lee, a través de la relación de los conocimientos que ya se tienen con la información nueva que aporta el texto. Para lograr la comprensión lectora debes identificar las características e intenciones del texto, seleccionar la información más relevante, así como realizar las inferencias a partir del contenido. Este proceso te permitirá relacionar e integrar la información de un texto o bien de diferentes tipos de textos. Una vez que adquieras el hábito de la lectura, podrás seguir este proceso de manera más ágil. Recuerda que la comprensión lectora es el proceso que te ayuda a la construcción del significado del texto, a entender su propósito e implicaciones, así como apropiarse del contenido, para la adquisición de herramientas y desenvolvernos en la sociedad de la información y el conocimiento. Comprensión lectora, reconocimiento de elementos lingüísticos. Interpretación lectora, activa conocimientos, experiencias y referencias personales del lector. Localiza la idea principal. ¿Cuál es la idea clave de lo que estás leyendo? Piensa en el propósito del autor. ¿Para qué escribe esto el autor? Visualiza. ¿De qué modo lo que describe el texto te ayuda a elaborar imágenes en tu mente? Identifica causa y efecto. ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede? Usa pistas del contexto. ¿Qué información, la frase o el párrafo te ayuda a entender palabras que desconoces? Diferencia entre hechos y opiniones. ¿Qué ideas son ciertas o cuáles son las opiniones del autor? Busca datos de apoyo. ¿Qué información leída te ayuda a entender la idea principal? Haz predicciones. ¿Qué crees que va a suceder? Haz inferencias. ¿Qué descubres a partir de la lectura que el autor no dice explícitamente? Estas son algunas estrategias para la comprensión lectora. Instrucciones. Lee las lecturas y contesta lo que se te solicita. Estas lecturas las podemos encontrar en nuestra guía. Tiburón Sierra a punto de desaparecer. Reseña de la película El laberinto del fauno, que seguramente tú ya la conoces o la has visto. El acto solidario de la donación de órganos. Todas estas actividades se encuentran en la guía y se te van a estar solicitando para tu mejor desenvolvimiento y para que obtengas una mayor habilidad de comprensión lectora. Es todo de mi parte y nos estamos viendo. Hasta pronto. Bien, jóvenes, pues ahora vamos con la parte de ciencias experimentales, pero no de química, sino de la parte de ciencias biológicas. Vamos a ver cuáles son las características de los seres vivos. Les recuerdo mi nombre, Rocío Ventura, sigo acompañándolos en este proceso. Los seres vivos tienen características que los diferencian de aquellos que no están vivos. No es lo mismo una planta que una piedra, pero ¿cuáles son las características entre estos dos? Vamos a ver una por una. La estructura celular. Si yo digo que es un ser vivo es porque tiene células dentro de su estructura fundamentales. Hay organismos que tienen una sola célula y por lo tanto se llaman unicelulares, o habemos organismos con muchas células y nos llamamos pluricelulares. El metabolismo es otra característica, es la capacidad de procesar para poder adquirir energía. Dice, para permanecer con vida y reproducirse, los organismos deben obtener y usar la energía. Ese proceso se llama metabolismo. Hay dos tipos de metabolismo. El catabolismo, cuando adquirimos, por ejemplo, alimentos y los destruimos dentro de nuestro cuerpo para poder convertirlo en algo mucho más pequeño y asimilarlo dentro de nuestro organismo. O el anabolismo, cuando nosotros ingerimos esos nutrientes, por ejemplo, de la alimentación, y creamos moléculas mucho más grandes que nos van dando unos brazos fuertes, unos huesos fuertes y que vayan creciendo.
Entonces, esos son los dos tipos de metabolismo que existen dentro de los seres vivos. La organización es otra característica de los seres vivos. Al estar constituidos por células, estas tienen funciones específicas, pero también pueden formar tejidos, pueden formar a su vez órganos, pueden formar sistemas, y en el caso de los organismos pueden formar colonias que hacen que se propaguen muy fácilmente. Entonces los seres vivos tenemos la capacidad de tener niveles de organización dentro de nuestra estructura. La irritabilidad es la capacidad para detectar y responder a cambios en el externo y en el interno. Es decir, si a mí me lastima una luz, mis ojos se enfocan de tal manera que no haga que me cause malestar. Si a una flor, por ejemplo, ahí hay un ejemplo de los girasoles, están siguiendo el sol, pues su irritabilidad significa que está siguiendo la parte que le hace bien a ella, entonces va girando conforme el sol se va moviendo. Hay muchos aspectos que generan la irritabilidad y solamente los seres vivos podemos reaccionar a ella. Si no fuéramos un ser vivo, no tendríamos irritabilidad, es parte de nuestras características. La reproducción, es la capacidad de producir descendencia fértil para perpetuarla y principalmente para heredar las características. Hay dos tipos de reproducción, la sexual, donde sin fecundación y solamente interviene un solo progenitor, como en las células unicelulares que se van dividiendo por meiosis o por mitosis para poder seguir generando más número de células. O la reproducción sexual, cuando un gameto femenino y un gameto masculino se unen para formar un cigoto y este tiene características de ambos gametos, como nosotros los seres humanos. El crecimiento no es más que el aumento de células para determinar la masa y el tamaño de un ser vivo. Si tenemos células en nuestro cuerpo, estas se están reproduciendo, se están cambiando, se están metabolizando y generan un crecimiento en nosotros. Por eso es que no siempre nos mantenemos como un bebé, sino vamos creciendo hasta ser un anciano, pero con características que el tiempo nos va dando y el número de células nos va generando. Y la adaptación. Todos los seres humanos, los seres vivos, las plantas, tenemos la capacidad de adaptarnos a nuevas condiciones. Si nos tuviéramos que ir a vivir a otro país donde nuestro clima, nuestras costumbres, nuestra alimentación fuera totalmente diferente a lo que tenemos actualmente, pues tendremos que adaptarnos a esas características. Por lo tanto, pues nos abrigamos más o comemos y nuestro estómago se va acostumbrando a ese tipo de comida o a ese ambiente o a ese aire que se respira. Y pues eso quiere decir que nos estamos adaptando. Solamente los seres vivos capaces de aceptar la adaptación son los que van a dar trascendencia en las generaciones. Si no somos capaces de adaptarnos, morimos muy fácilmente y nos damos por vencidos muy fácilmente. Entonces es una característica muy importante de los seres vivos. Con esto termino esta presentación. Era información básica de las características de un ser vivo. Creo que las tenían un poquito dominadas o tenían una idea. Espero que este video les haya funcionado. Gracias. Bien, jóvenes, pues este es el último video que tengo presentado para ustedes. Es del tema de nutrición. Seguimos con ciencias experimentales y con ciencias biológicas, que esta es la parte que estamos tocando. Y les recuerdo mi nombre, Rocío Ventura. ¿Qué es la nutrición? Por definición, es el proceso de consumo, absorción y utilización de los nutrientes necesarios para el crecimiento y el desarrollo del organismo. Vamos a hablar en este video específicamente de los seres humanos. ¿Cómo es que nosotros obtenemos la nutrición? Por eso hay aquí esta imagen, pues por medio de lo que nosotros estamos comiendo siempre. Hay algunas indicaciones específicas para que esta nutrición en un ser humano sea la correcta. Vamos a ver cuáles son. ¿Cuál es el propósito de la nutrición? ¿Por qué mis papás me dicen que tengo que comer bien? ¿Por qué los doctores me dicen que tengo que comer bien? El único propósito de la nutrición es obtener energía. Si yo consumo alimentos, mi cuerpo, como una de sus características, va a generar el metabolismo. ¿Se acuerdan que lo vimos en temas anteriores? El metabolismo va a hacer que todo lo que yo consuma lo triture o bien lo compacte para que se generen
músculo, proteínas, huesos fuertes, cabello bonito, todo eso es parte con lo que se cuenta, es la materia prima para poder hacer que mi máquina, que se llama cuerpo humano, trabaje muy bien y para poder generar todo mi organismo en un buen estado. Entonces, el único propósito es obtener la energía para que mi cuerpo trabaje de manera correcta y siempre tenga capacidad para estar haciendo la actividad que necesita hacer en el día a día. Bueno, en los seres humanos, como les decía, hay referencias de ingesta determinadas. Dos referencias básicas que seguramente ustedes repasaron en secundaria: el plato del bien comer y la jarra del bien beber. Bien, el plato del bien comer de manera general nos indica cuáles son los alimentos que debemos de consumir y en qué cantidades para que nuestra nutrición sea la correcta. Si ustedes se fijan, hay cereales, verduras y frutas, leguminosas y alimentos de origen animal. Antes era una especie muy diferente a esto. A este plato del bien comer se le han estado haciendo modificaciones, y la parte de los alimentos de producto de consumo animal ha ido disminuyendo por muchas razones, pero ha ido disminuyendo y ha aumentado el número de verduras y frutas que debemos de consumir, e incluso los cereales que debemos de consumir, que muchas veces nos hacen mucho mejor que una porción de carne. Entonces se ha ido modificando y de hecho no es algo estándar, es algo que se va analizando respecto a muchos factores o indicios de enfermedades que tenemos más comunes en nuestro país. Pero ese es el actual y ese es el que deberíamos de estar comiendo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes verdaderamente llevamos este régimen de alimentación que es tan específica y que no es tan complicado llevar a cabo? Y lo último, la jarra del buen beber. Especifica la cantidad de líquidos a beber en el día y se basa en los beneficios que cada bebida proporciona. Obviamente la parte de hasta abajo, son 6 niveles, la parte de hasta abajo nos indica el agua natural, el agua potable y el número de vasos que se nos recomienda que tomemos por día. Y así va aumentando, va subiendo hasta llegar a refrescos y agua de sabor, donde generalmente no deberíamos de estar consumiendo. Muchos de nosotros tenemos muy malos hábitos del buen beber y por lo tanto están totalmente invertidos. El refresco y las aguas de sabor están de 6 a 8 vasos y el agua potable está en 0 vasos. Hay que ir modificando nuestra alimentación para poder tener una nutrición correcta, para que nuestro organismo funcione correctamente, tenga la energía necesaria y no provoque enfermedades que las comidas y bebidas chatarras nos pueden provocar seriamente, como cuáles, como la diabetes, como la hipertensión, como el cáncer en el estómago y muchas otras partes que no solamente son internas. Físicamente también se nota que una persona no toma agua, la piel se ve reseca, el cabello se ve áspero, el movimiento, la dureza de los músculos, todo eso se refleja en una buena alimentación. Entonces tenemos que hacer el buen hábito de hacer un plato del buen comer y de tener una jarra del buen beber y cumplir con ello. Es un proceso, poco a poco lo podemos ir haciendo. De momento es todo, me dio mucho gusto poder compartir con ustedes estos videos, nos veremos en curso seguramente y trabajaremos de una manera también dinámica. Gracias por su atención.